No era inteligente cuando nací. De hecho, era un simplón. No podía caminar, así que me arrastraba por el suelo del bosque, sin alejarme mucho de la presencia de mi madre. En ese momento, sentía que ella no se preocupaba mucho por mis hermanos y por mí, dejándonos principalmente valernos por nosotros mismos. Pero ahora me doy cuenta de que nos vigilaba con cuidado. Era fría, distante y tonta como yo, pero sabía cómo vigilar a los animales grandes y otras amenazas potenciales. Mientras mis hermanos y yo aprendíamos lentamente a alimentarnos. En retrospectiva, parece cruel, y muchos de mis hermanos murieron jóvenes. La vida era dura, arrastrándome por el suelo del bosque, tratando cualquier cosa remotamente comestible como un banquete que debía ser apreciado. A medida que crecía lentamente, ella finalmente desapareció, dejándome a mí y a mis dos hermanos restantes solos a una edad muy temprana. Ambos perecieron poco después, pero de alguna manera logré sobrevivir contra todo pronóstico, arrastrándome en el barro y luchando contra mi discapacidad, encontrando comida y refugio donde podía. Aprendí lentamente a usar mis discapacidades a mi favor, tendiendo emboscadas y trampas para pequeñas presas. Pero seguía siendo fundamentalmente un tonto. Y no importaba cuán inteligente me creyera en ese entonces, el fracaso era común y la vida seguía siendo difícil. Sobrevivir en la jungla, siendo mentalmente discapacitado y discapacitado físico también, era una gran parte en cuestión de pura suerte. Aunque en ese momento me creía bastante hábil. Nunca me quedaba en un solo lugar por mucho tiempo y me movía muy lentamente, pero con cuidado. Mi dieta consistía en cualquier cosa que pudiera encontrar tirada y que fuera comestible. Principalmente, animales que podía atrapar, pero podía pasar hambre durante largos periodos de tiempo. Eventualmente, me topé con un pequeño arroyo y una cueva aún más pequeña. La convertí en mi hogar por un tiempo. No era mucho, pero estaba bien escondida y me proporcionaba cierta sensación de seguridad. Me arrastraba hasta el arroyo y me tumbaba bajo el cálido sol tropical. A veces tomaba siestas bajo los árboles y comía tan a menudo como podía. Esos eran mis simples placeres en la vida en ese entonces. Los depredadores siempre eran una amenaza, y siendo discapacitado, correr no era una opción. Así que aprendí a esconderme. Aprendí a leer mi entorno, a saber cuándo ser ruidoso y cuándo ser silencioso. Y contra todo pronóstico, de alguna manera, sobreviví una vez más. En retrospectiva, confundí la suerte con la inteligencia, y esa habría sido toda mi vida hasta que muriera de hambre o finalmente se me acabara la suerte. Pero ahí es donde realmente comienza mi historia, donde debería haber terminado. Me arrastraba por el suelo, buscando algo, cualquier cosa para comer. Había pasado muchos días y tenía un hambre feroz. Todo lo que sabía hacer era arrastrarme por la jungla, buscando los restos o pequeños animales que pudiera emboscar en el suelo. Acababa de pasar por un pequeño arbusto cuando lo vi. El jaguar estaba agachado, en posición de ataque. Cualquier otro día podría haberme convertido en su comida en ese momento, pero estaba concentrado en algo más. Me quedé absolutamente quieto, apenas respirando, esperando no llamar su atención. Se agachó aún más, claramente preparándose para atacar. Sus ojos, enfocados como solos los de un cazador, puede estarlo. Me atreví a echar un vistazo rápido a su objetivo, y lo que vi fue el ave más inusual, gigante y peligrosa por derecho propio, brillante y colorida,
casi del tamaño del mismo jaguar. Era un arco iris de plumas, con una corona de plumaje en la cabeza. Por supuesto, en ese entonces no me di cuenta de lo inusual que era esta criatura. Todo lo que sabía era que este jaguar iba a intentar derribar al ave gigante en cualquier momento, y lo hizo. Trató de hacerlo en el momento en el que el ave despegó y se elevó hacia el dosel, con el felino persiguiéndola. Me quedé quieto por un tiempo para ver si regresaba, pero finalmente me aventuré hacia el pequeño claro. No había mucho de interés, así que me arrastré hacia la pequeña colina donde el ave había estado descansando, solo para descubrir, cuando llegué a la cima, que en realidad era un nido gigante de un ave y, para mi deleite, dentro había 3 huevos muy grandes de un color inusual. Por supuesto, me los comí todos en ese momento y me arrastré de regreso a mi lugar de descanso habitual. Dormir con el estómago lleno siempre era una gran recompensa, pero fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. En los días siguientes, comencé a notar cosas de las que no había sido consciente antes. Pequeñas cosas al principio, observaciones sobre mi entorno que no había notado antes. El mundo se veía un poco más colorido, las formas un poco más definidas. Podía prestar atención a más cosas a la vez. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a darme cuenta de que podía hacer planes más sofisticados que simplemente esperar en silencio a que algo pasara para agarrarlo, o buscar restos tirados por ahí. Comencé a idear trampas inteligentes usando rocas y otras características de mi entorno para ayudarme a atrapar mi comida, eligiendo mis lugares de descanso en lugares donde los arbustos y las hojas me aseguraban que podía escuchar a los depredadores en el suelo. Todavía era un tonto, pero me estaba volviendo cada vez más astuto. También comencé a crecer, mucho más grande. Había sido un enano desnutrido la mayor parte de mi vida, pero en el transcurso de varios meses me había convertido en un verdadero gigante, bien alimentado, ahora casi de 2 metros de altura, todo músculo. Todavía tenía que arrastrarme, pero podía hacerlo con una velocidad y vigor que nunca antes había conocido. Me sentí optimista y eufórico, pero no tenía idea de lo que aún estaba por venir. A medida que los meses se convertían en años, pude caminar por primera vez en mi vida. Pocos depredadores podían enfrentarse a mí ahora, ya que casi mi altura rondaba los 4 metros. Un titán del bosque con la fuerza para igualarlo. Paseaba descuidadamente entre los árboles, comiendo lo que quería, cuando quería, donde quería. Construí mi primera casa con piedras y árboles caídos. Era el rey de la jungla, y escalé mi primer árbol. Nunca lo olvidaré. Cientos de metros arriba en el dosel del árbol. Finalmente, llegué a la luz del sol en la copa del árbol más alto que pude encontrar, y miré hacia mi dominio, verde interminable en todas las direcciones. Un patio de juegos que una vez había amenazado con consumirme, pero que ahora era mío para explorar libremente. Y así lo hice. Comencé a viajar más. Descubrí ríos, cascadas, arboledas, enormes sistemas de cuevas y sumideros gigantes, lagos y tantos nuevos sitios de plantas y animales que nunca había visto. Ranas, pájaros, toda clase de felinos, arañas y animales que comían plantas y plantas que comían animales. Con el tiempo, tomé un cariño especial por observar a los monos, ya que eran los únicos otros animales que parecían expresar una inteligencia similar a la mía. Por eso, cuando encontré uno pequeño que había sido herido, lo recogí con cuidado y lo llevé conmigo. Lo cuidé hasta que se recuperó, lo alimenté, me gané su confianza y se convirtió en mi pequeño compañero. No había nombres en ese entonces, porque no eran necesarios. Por primera vez en mi vida, sentí un amor genuino por esa criatura, mi primer amigo.
Tenía que tener mucho cuidado, ya que mi crecimiento parecía nunca cesar. Por mi memoria y estimaciones, podía estar midiendo casi 9 metros de altura en ese entonces, y este pequeño mono era apenas una mosca en comparación a mí. Pero la alegría que me traía mientras viajábamos juntos, mientras él recolectaba pequeñas frutas para mí y dormía pacíficamente a mi lado, me hizo darme cuenta de lo solo que había estado viajando todas estas décadas, vagando por el bosque, siempre observando, pero nunca sintiéndome más que eso. Cuando finalmente murió pacíficamente de viejo, por supuesto, me destrozó. Sabía que iba a suceder. Había visto cómo se debilitaba y deterioraba lentamente, mientras que yo parecía desafiar los años y seguir creciendo. El tiempo cambió el mundo a mi alrededor. Los paisajes se transformaron lentamente. Los ríos se alteraron. Los animales venían y se iban. Después de que él murió, volví a una fase más observacional de mi vida, principalmente vagando por el bosque y disfrutando de los sonidos y vistas a mi alrededor. No sé cuánto tiempo pasé así antes de que me encontraran otros monos, pero estos eran aún más como yo. Eran extremadamente inteligentes. Hacían ruidos entre sí de manera en que se comunicaban. Usaban herramientas como yo, tal vez incluso más inteligentes de lo que yo había ideado. Y, por supuesto, estaban aterrorizados de mí. Era un gigante, imponente, casi tan alto como los árboles. Principalmente, los dejaba en paz, pero a veces iba a observarlos. Construían extrañas casas con palos y hojas, no muy diferente a las que yo había construido con piedras antes. Cuando ya no necesitaba algo así, incluso parecían ser capaces de manejar el fuego e iluminaban la noche de maneras que solo había visto en los truenos de un cielo enojado. Con el tiempo, más y más de ellos venían a visitarme, y lentamente gané su confianza, aunque su cautela y miedo nunca desaparecieron por completo. Aprendí con el tiempo lo que significaban sus ruidos, y después de algún esfuerzo por mi parte, pudimos comunicarnos bastante bien. A menudo venían a mí y me hacían preguntas sobre el área, buenos lugares de caza, fuentes de agua, lugares para hacer un nuevo pueblo. Después de todo, yo había estado en casi todas partes. Un día, algunos de ellos comenzaron a dejar extraños grabados en piedra alrededor de donde dormía. Le pregunté a uno de ellos sobre los artefactos, un joven que había venido a pedirme ayuda para quitar un árbol enorme que amenazaba en caer sobre su choza. Me dijo que los dejaban como ofrendas para que yo pudiera bendecirlos con buena fortuna. Me dijo que sus vidas eran duras y cortas. Y luego me dijo que un Dios como yo seguramente podría hacer sus vidas mejores. Esa fue la primera vez que me encontré con el concepto de un Dios. Me había encariñado con estos pequeños, así que ya los había ayudado con mi conocimiento cada vez que me lo pedían. Pero él tenía razón, podía hacerlo mucho más. Recuerdo la mirada de lágrimas en los rostros de muchas de las pequeñas personas cuando me paré sobre su pueblo. Tal vez esperaban alguna ira o percibían algún agravio. No lo sé, pero rápidamente dejé claro que estaba allí para ayudar, quitando el árbol ofensivo y colocándolo fuera de peligro. Nuestra relación se expandió rápidamente en los siguientes años, y ellos idearon grandes y astutos proyectos que aprovechaban de mi tamaño y mi fuerza relativa. En esos pequeños años, logramos en días lo que les hubiera tomado décadas por su cuenta, si es que era posible. Incluso reemplazamos las chozas del pueblo con una estructura colectiva más duradera, piedras apiladas tan altas que eclipsaban los árboles a su alrededor. La gran pila de rocas se apiló cuidadosamente para crear un espacio habitable, una especie de pirámide tosca. Como me di cuenta más tarde,
Las cosas fueron bien por un tiempo, y tomé un papel muy activo en las vidas de mis nuevos amigos. Me recordó a mi viejo amigo mono de hace tanto tiempo, excepto que esta vez había muchos y podía hablar con ellos y compartir mis pensamientos y emociones. Fue una época emocionante para mí, y logramos mucho. Cavamos trincheras para permitir que el agua llegara a áreas para sus cultivos. Estudiamos las estrellas juntos y especulamos sobre los misterios del bosque y el mundo. Vi amigos nacer, envejecer y morir, solo para que nuevos amigos aparecieran. Después de muchos años, aunque el número de amigos crecía y crecía, eventualmente comenzaron a pelear entre ellos por lo que parecía ser la infinita abundancia del bosque. Sus ruidos cambiaron y ya no podía entenderlos a todos, solo a los que permanecían cerca. Comenzaron a pedirme ayuda o bendiciones para cazar a otras personas, para luchar contra otros pueblos. Siempre me negué. El punto de inflexión llegó cuando el pueblo al que asistía intentó sacrificar a una joven en mi nombre para ganar mi apoyo en una próxima incursión. Había tratado de tolerarlos y entenderlos, pero su mezquindad había llegado al límite y estaba exasperado. Había demasiadas personas, demasiados pueblos, demasiados conflictos, demasiada tristeza. Sentía que estaba arrastrándome por el barro de nuevo, tonto, sin saber qué hacer o a dónde ir, y con pocos medios para lograr algo. Me di cuenta en el momento en que colocaron a la niña en el altar que había olvidado lo que significaba estar indefenso, así que acepté su sacrificio. Tomé a la niña y me fui del pueblo, y nunca regresé. Me fui tan lejos como pude de ese lugar e hice todo lo posible para cuidar a esa pequeña niña. Ella era pequeña y asustada al principio, pero con el tiempo llegó a confiar en mí. Viajamos hacia el sur hasta llegar a un gran acantilado con una cascada, lejos de las pequeñas personas. Le construí una pequeña casa de piedras en la cima del acantilado, junto al lado de la cascada, con una vista espectacular del bosque. Ni siquiera pensé en preguntarle su nombre hasta que ella tomó la iniciativa de decírmelo mucho después. Los nombres no tenían significado en el bosque, pero descubrí que era Saknet, un nombre antiguo y hermoso que nunca olvidaré. Estuvimos juntos por mucho tiempo. Ella creció y una vez más, pequeñas personas nos descubrieron. Una vez más, venían a mí a pedir consejos al principio, y una vez más, sus solicitudes se volvían cada vez más exigentes. Desconfiando de las pequeñas personas ahora, a menudo me retiraba o me negaba a hablar con ellos. A menudo no podía entender sus ruidos, pero Saknet tomaba la iniciativa y me representaba en mi lugar. Cuando el peso de todo se volvía demasiado, incluso se ponía plumas en la cabeza como yo para ganar algo de confianza y estatus de los visitantes, para que eventualmente entendieran que yo confiaba en ella. Con el tiempo, casi se volvió algo esperado que ella fuera la persona con la que hablaría cuando vinieran a mí, lo cual estaba bien. Ella nunca me malinterpretó. Ambos éramos hijos de una fortuna similar, abandonados por el destino y luego encargados de algo especial que podíamos usar para ayudar a otros. Y sabía que ella podía ser confiable. Lentamente llegué a entender que ella era buena en lo que hacía. La vi sanar divisiones, forjar alianzas y eventualmente terminar una guerra. Yo era una persona simple del bosque, pero ella era una política y sabía cómo usar mi nombre y poder para cambiar a las pequeñas personas. Más que nada para hacerlas mejores. La amaba más de lo que incluso amaba ese pequeño mono. Era amable, gentil, pero inteligente e intransigente. Me enseñó cosas que nunca había escuchado, cosas que aprendió de nuestros visitantes. No teníamos necesidades, así que el conocimiento se pagaba con conocimiento.
formas de la que más tarde descubrí que eran aritmética, astronomía, filosofía y más llegaron lentamente a mí, poco a poco. Me dio una nueva ventana al mundo a mi alrededor, una que nunca le había dado la debida consideración. A pesar de ser más antiguo que muchos de los árboles, siempre me asombraba que esas pequeñas personas fueran tan creativas e inteligentes. Y era ella. Ella fue quien, al final, me inspiró a confiar en ellos nuevamente. Comencé a tomar un papel más activo una vez más, pero al estar principalmente atrapado en un solo lugar, estudié y filosofé, tratando de ser tan útil para las pequeñas personas en las formas que podía. Devoré conocimiento y se lo ofrecí a cualquiera que lo pidiera. Era demasiado grande para moverme libremente por el bosque, ahora sin arrasarlo. Pero las pequeñas personas parecían más que felices de venir a mí. Sacknet incluso me dio un nombre, mientras que las pequeñas personas me habían llamado de muchas cosas antes. Este fue el primero que realmente adopté. Y en esos años, mi corazón creció tan rápido como yo. Cuando ella murió, una vez más me destrozó. Fue un trágico accidente. Con casi 40 metros de altura ahora, era tan masivo que era difícil incluso moverme por el bosque sin aplastar a todo a mi paso. Tendía a quedarme en un solo lugar cerca a la cima de la cascada como resultado. Y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo mirando hacia la vasta y hermosa jungla enmarcada por las montañas a cientos de kilómetros a distancia. No sé por qué se había acercado tanto a mí mientras dormía esa noche, o qué crueldad del destino hizo que me diera vuelta, pero cuando desperté, descubrí que la había aplastado accidentalmente hasta la muerte. Apenas podía reconocerla. Había visto a las pequeñas personas llorar antes, pero esa fue la primera vez que yo mismo lloré de verdad. Ni siquiera me había dado cuenta de lo que era capaz. Me retiré profundamente en el bosque después de eso, evitando todo. Todos eran tan pequeños y yo era tan peligrosamente grande. Solo quería esconderme en una cueva en algún lugar y nunca salir. Pero incluso encontrar una cueva tan grande ahora parecía casi imposible. Como sucedía tan a menudo en mi vida, no sabía cuánto tiempo pasó, probablemente siglos, pero eventualmente las pequeñas personas me encontraron de nuevo, como siempre lo hacían. Pero esta vez fue diferente. Recordaban mi nombre, me trajeron comida y regalos. Una vez más, me pidieron mi conocimiento y mi ayuda para salvar y mejorar sus vidas. Disfruté de su compañía a pesar de mi desconfianza, apatía y depresión. Incluso me pidieron que los acompañara a su ciudad, y después de mucha deliberación, finalmente acepté. Lo que encontré cuando llegué allí fue un paisaje drásticamente transformado. La destrucción masiva de un bosque había sido reemplazada por tierras de cultivo y una gran ciudad hecha de piedras apiladas, muy parecida a la que yo había hecho hace tanto tiempo, pero mucho más refinada y masiva. Y el número de personas pequeñas era incontable. La devastación del bosque era tan grande que ni siquiera podía ver los árboles del otro lado de la ciudad. Simplemente me quedé allí, imponente sobre todo, y sentí un horror recorrer mi cuerpo de cabeza a los pies. Sentí de que alguna manera todo esto era mi culpa. Debería haber sabido de que esto iba a pasar. Nunca debería haber ayudado a esas pequeñas personas, porque eran tan inteligentes que el bosque mismo se había convertido en su presa. O tal vez debería haberlas ayudado más, enseñándoles a ser guardianes del bosque, no destructores. Inmediatamente me fui sin decir una palabra, de regreso por donde vine. Me siguieron, gritando y llorando mi nombre por un tiempo, antes de finalmente darse por vencidos y regresar a su desolado hogar. Me fui mucho más al sur,
mucho más que antes. Soñé con ese pájaro de hace tanto tiempo. ¿Era el último de su especie? ¿Qué destrucción había causado yo mismo a él o a su especie cuando me comí sus huevos? No era lo suficientemente inteligente como para tener esos pensamientos en ese entonces cuando lo hice, pero ahora siempre estaba en el fondo de mi mente. Qué fácil es realmente destruir algo hermoso por pura ignorancia. Finalmente encontré una cueva, lo suficientemente grande como para que yo entrara cómodamente, y me fui a dormir. Como siempre, no sé por cuánto tiempo, probablemente siglos. Y una vez más, fui despertado por las pequeñas personas. No habían cambiado mucho según mi percepción, pero sus ruidos eran nuevos. Me tomó algún tiempo entenderlos de nuevo, pero una vez que lo hice, me contaron cómo estaban las cosas. Un imperio, dijeron, más grande que cualquier otro, y ciudades de piedra que alimentaban y albergaban a gran número de personas pequeñas. Solo podía imaginar cuántos de ellos podían sobrevivir con los frutos del bosque, pero me dijeron que ya no necesitaban del bosque. Afirmaron haber domado los salvajes. Recuerdo que en un momento le pregunté a uno de los supuestos sabios qué había pasado con las pequeñas personas que una vez había haciendo lo mismo. Me dijo que sus ciudades habían sido abandonadas hace mucho tiempo y que habían regresado al bosque. Esto me dio algo de esperanza y creí que con el tiempo ellos también regresarían al bosque. No le dije mis pensamientos, simplemente lo despedí. Más y más de ellos vinieron a mí, y antes de que me pudiera dar cuenta, estaban erigiendo monumentos alrededor de mi cueva, destruyendo árboles y matando animales en el proceso. Traté de ahuyentarlos, pero siempre regresaban. Entonces, los evadí en un arrebato de ira una noche. Después de años de sueño inquieto e ininterrumpido, me volví a alejar mucho más hacia el sur, y eventualmente encontré otro hogar, uno de muchos de mis viajes, pero era adecuado, profundo, oscuro y oculto entre las entradas de un sumidero. Nadie más que yo podía bajar tan profundo en la tierra, así que finalmente estaría seguro para descansar. No más pequeñas personas, no más tristeza. Pero esta vez fue un ruido diferente, un ruido chirriante, zumbante, desgarrador, un ruido alienígena, y el olor a fuego y cenizas. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando desperté en lo profundo de mi cámara oculta, supe que algo había cambiado. Estos no eran ruidos del bosque, ni siquiera ruidos de las pequeñas personas. Tuve que investigar. Cuando me asomé a mi cueva y me levanté y miré sobre los árboles para ver el humo llenando de aire y grandes extensiones de bosque completamente quemadas, fui a ver qué estaba pasando y observé a las pequeñas personas quemando, cortando y arrancando los árboles con herramientas extrañas que nunca antes había visto. Herramientas ruidosas, herramientas violentas. Algunos de ellos me vieron, y no pasó mucho tiempo antes de que gritaran y huyeran en masa. No podía entenderlo. ¿No había cultivos aquí? ¿No había ciudad? ¿Por qué estaban destruyendo el bosque, quemándolo hasta el suelo y ni siquiera usando la madera de los árboles como solían hacerlo? Caminé por la devastación y vi que se extendía aparentemente para siempre en la distancia. Vi edificios extraños, muy diferentes a los de piedra y paja que conocía. Grandes manadas de animales inusuales que nunca antes había encontrado. El bosque se había convertido en pastizales a manos de las pequeñas personas. Me quedé y vigilé el área durante algunos años, asustando a los que se atrevían a traspasarla. Patrullé y destruí la infraestructura que las pequeñas personas usaban para sacar los bosques donde quiera que lo encontraba. Me aseguré de no lastimar a ninguno de ellos, y no era difícil, ya que siempre huían de mi presencia. Me volví de corazón frío.
y sentí que las pequeñas personas eran una plaga. ¿Qué enfermedad había permitido que esto se propagara? Una vez más, creí que esto era por mi culpa, pero era algo que no podía haber prevenido. El tiempo continuó pasando, muchos soles, muchas estaciones, muchos años. Recuerdo un día que vi un pájaro extraño volar sobre mí. Ahora sé que no era un pájaro, ya que era una estructura metálica que lo llamaban avión. Pero en ese momento me recordó al pájaro de cuando era un joven gigante, majestuoso, hermoso. Traté de seguirlo, pero era demasiado rápido, y lo vi desaparecer entre las montañas. Recordando qué nuevas tierras descubría el pájaro allí, tal vez tierras sin pequeñas personas. No importa cuánto lo intentara, no podía detener la destrucción. Siempre pequeños grupos, herramientas simples y mucho fuego. No podía estar en todas partes a la vez. Sentí desesperación. El tiempo pasó, pero un anciano me encontró un día y me habló con ruidos nuevos e inusuales. Al principio lo ignoré, pero él persistió y durmió cerca todas las noches, negándose a irse. Venía todos los días y me hacía los mismos ruidos. Parecía inofensivo y me sentí solo, así que, por capricho, decidí dejarlo quedarse un tiempo para que me enseñara los nuevos ruidos. Eventualmente, pudimos hablar más claramente. Me dio su nombre, Fabio, y también había nacido en el bosque. Me contó muchas cosas extrañas, maravillosas y terribles. Me contó cómo la tierra ahora se usaba para criar ganado. Me contó que el pájaro plateado era en realidad una máquina creada por pequeñas personas. Me contó lo que sabía sobre ciencia, historia, sociedad, que había naciones enteras de pequeñas personas en todo el mundo, que las pequeñas personas lo habían conquistado todo. Llegué a sentir que él era como yo, porque parecía entristecido por ello. Dijo que no quedaba nadie que entendiera las viejas costumbres, viviendo en el jardín y tomando solo lo que necesitaba. Me dijo que pocas personas creían en ello ahora, que yo era solo una historia de miedo para asustar a los hijos de los hombres de la frontera, o solo una mitología contada en las escuelas, que aquellos que afirmaban haberte visto eran recibidos con incredulidad. Y dijo que me había visto de niño cuando estaba ahuyentando a sus padres al borde del bosque, y que había pasado toda su vida buscándome desde ese entonces. Las pequeñas personas siempre estaban llenas de sorpresas. Lo acogí, y su cálida compañía y conocimiento me reconfortaron mientras continuaba escondiéndome en la cueva. Me enseñó a jugar al ajedrez, me contó historias maravillosas e incluso me trajo libros. Había visto los grabados en piedra desde hace mucho tiempo y sus significados, pero estos eran mucho más sofisticados. Aprendí a leer y deseaba el conocimiento. Salí una vez cada pocos meses y me traía más libros, fotografías y en un momento incluso una película que devoré ávidamente. Los años pasaron casi en un instante y casi nunca salía de la cueva. Entonces, me dijo que tendría que enfrentar mis miedos y hacer algo sobre las pequeñas personas que se acercaban cada día más. Pero podía ver mi espíritu herido, y fue amable y me dejó descansar, sin presionarme. Sabía que las pequeñas personas me habían roto el corazón, pero lo que está roto puede romperse de nuevo. Y cuando finalmente falleció unos años después, me encontré solo una vez más, atemporal, no como los árboles, sino como la misma piedra en la que habitaba. Sabía que todo a mi alrededor era efímero, que todo iba a cambiar y morir de todos modos. Así que, ¿qué importaba lo que hiciera? Y así, me dormí. No sé cuánto tiempo pudo haber sido, probablemente siglos nuevamente, por lo que fui despertado de nuevo por los ruidos de las pequeñas personas. Bueno, en este caso, tú específicamente, por supuesto.
Recuerdo haber pasado en ese momento que estaba medio tentado de agarrarte a todos y llevarte al borde del bosque y decirte que nunca regresaras. Pero te observé desde la distancia, sin intervenir para ver qué hacías. Mi confianza en las pequeñas personas era lo suficientemente baja como para estar preparado, incluso para aplastarte si te equivocabas. Pero para mi sorpresa, todos fueron respetuosos con su entorno. Después de varias semanas de observarte, vi que rescatabas animales, estudiabas las plantas, registrabas información. Te vi explorando y apreciando la maravilla del bosque, como las pequeñas personas de antaño, como yo lo hacía. Me di cuenta de que eras de los científicos de los que los ancianos me habían hablado, que estabas aquí para aprender, no para destruir. Y fue entonces cuando decidí darme a conocer. Sabía que estarías aterrorizado, pero estaba acostumbrado a eso en este punto. Y todavía recuerdo la expresión en tu rostro cuando me presenté por primera vez. Pero cuando logré convencerte de que era inofensivo, tu innata curiosidad científica se apoderó de ti. Solo puedo asumir que es la misma curiosidad que me impulsa a mí. Creo que eres como las otras pequeñas personas que una vez conocí. Amable, cariñoso y bien intencionado. Y es por eso que confío en ti con mi historia. Espero que puedas compartirla y ayudarme, porque, aunque una vez me llamaron un dios, soy tan indefenso como una serpiente bebé arrastrándose discapacitada en el barro del suelo del bosque. Apagué la grabadora en ese momento y miré hacia la serpiente emplumada, imponente, increíblemente grande. Le dije que eso era lo último que necesitaba y que regresaría a verlo de nuevo tan pronto como pudiera. Asintió con comprensión, pero me observó con tristeza en los ojos mientras nos adentrábamos lentamente en el bosque, dejando atrás la cueva que habíamos estado explorando durante semanas. Mis colegas y yo esperamos descubrir una inmensa red no descubierta, posiblemente con especies no catalogadas, pero no esperábamos descubrir esta especie en particular. Mientras transfiero este registro de su grabación, estamos estableciendo un campamento a metros de un día de la pista de aterrizaje donde nos recogerán. No sé si alguien me creerá o pensarán que nuestras fotos son editadas, pero el resto del equipo está de acuerdo en que debemos proteger con cuidado para no atraer la atención no deseada. Pero tengo que hacer algo. Todavía recuerdo las primeras palabras que me dijo después de todos esos días de terror e incertidumbre. Sin saber que habíamos descubierto un monstruo, sin saber si íbamos a morir. Pero el monstruo resultó ser cualquier cosa menos eso. Nunca olvidaré lo que dijo la primera vez que nos habló. Te he estado observando. No temas. He estado aquí mucho tiempo. El mundo está cambiando y estoy arrastrándome en el barro de nuevo. Una vez fui una pequeña serpiente del bosque, pero me dieron el nombre de Quetzalcóatl hace mucho tiempo por alguien a quien amé mucho. Ahora, una vez más, soy tan indefenso como una pequeña serpiente. Te necesito. Cada día mi hogar se hace más pequeño y las pequeñas personas crecen cada año. Debo esconderme más profundamente para evitar sus pájaros brillantes y su humo punzante. Puedo parecerte grande, pero solo soy una criatura simple arrastrándose en el barro. Por favor, ayúdame a salvar mi hogar. Si te ha gustado este video, te invito a regalarme un like y suscribirte. También puedes dejarme un comentario. Esto me ayudaría mucho a mejorar mis próximos videos. Por otra parte, te invito a revisar mis últimos videos subidos. Puede que sean de tu interés. Un saludo y hasta pronto.